¿cómo crees que la IA puede afectar en el terreno de las ventas? Yo creo que la IA va a disrumpir muchos procesos. Ajá. En general. Te voy a poner un ejemplo. Nosotros nos presentamos a licitaciones, Vale. que es un tipo de venta muy no, seguramente ni queréis llamarle ventas a eso, pero bueno. Pública la mayoría de los casos. Pública, sí. Nos presentamos a licitaciones y evidentemente estoy utilizando IA generativa para redactar la memoria. ¿Eso qué significa? Que de repente la barrera de entrada ha bajado un montón. Lo estoy viendo además en convocatorias de subvenciones. También soy evaluador en convocatorias de subvenciones. Si antes se presentaban un determinado tipo de convocatoria europea, que es las Marie Curie Actions, para investigadores brillantes, tal, el año pasado recibió 1000 solicitudes, este año 7000. ¿Qué pasa? Que de repente se sobresatura. Y de repente la Comisión Europea tendrá que decir: pues yo también tengo que utilizar inteligencia artificial para procesar todo esto. Entonces de repente tienes a una inteligencia artificial hablando con otra inteligencia artificial. ¿No? Y eso lo veo en muchos sitios. Y lo estoy viendo empezando a ver también en ventas. O sea, ¿cuántos correos nos llegan con IA generativa? Un montón. Total. ¿Cuántas cover letters o currículum nos llegan con IA generativa? Un montón. ¿Cuánta gente de recursos humanos quiere utilizar IA generativa para procesar las solicitudes? Todos. Entonces veo que todo lo que son procesos donde intervienen documentos van a colapsar. Van a colapsar, significa que los vamos a tener que rediseñar desde cero. El SEO, ¿para qué quieres hacer SEO? Si va a estar internet abarrotada de contenido de mierda generado por IA generativa, no vas a hacer SEO. Entonces yo creo que en el corto plazo... Hay que grabar podcast y eso, tío. ¿Cómo? Hay que grabar podcast. Esto... Sí. Hasta que llegue una banana, ¿no? Hasta que llegue el notebook LLM, que ya está ahí, y de repente te encuentres que generas podcasts de 40 minutos con un prompt, ¿no? De hecho, creo que el punto más interesante de la IA en ventas es justamente cómo la IA va a potenciar la parte humana. Es decir, las intenciones de compra, la detección de señales y luego el cómo podemos hacer, primero que en este caso, por poner un ejemplo, un SDR sepa exactamente la información del prospecto y por qué ese prospecto ya es óptimo para contactar ahora en este momento. Es decir, pon algún ejemplo para la audiencia y demás. Vale, pues por ejemplo... que hagamos con clientes y eso también, si quieres. Promoción. La promoción. La promoción. Sí. Dale. Estamos en Valencia, por eso... ¿Se dice así, no? ¿La promoción? Sí. La promoción. Yo no soy valenciano tampoco. Dale. Vale, pues por ejemplo, un caso de uso es justamente para la detección de estas señales de compra. Es decir, obtener información de la persona que vamos a contactar y la situación que tiene la empresa. Por ejemplo, podemos detectar si, en este caso trabajamos mucho con SaaS B2B, de hecho Sealing no cae en esa categoría, pero está por ahí también la parte de software, si utilizan ciertas herramientas. Imagínate que tú eres un proveedor de HubSpot y tú quieres contactar solo empresas que ya tengan HubSpot. Vamos a contactar a partir de ahí. Casos de uso también mucho más complejos, por ejemplo con un despacho de abogados, que siempre es un ejemplo muy recurrente. Estoy quemado de dar ese ejemplo, macho. Sí. Otro despacho. Sí, pero es muy interesante. Pues explícalo. Por ejemplo, un despacho que se especializa en código compliance, GDPR, etc. Es decir, cumplimiento de requisitos legales dentro de la web. Lo que tú puedes hacer es entrar en la página web, scrapear la política de cookies y el aviso legal, todo eso pasarla por una IA, que la IA se lea ese aviso legal y que luego detecte si hay algún... fallos. Fallos que no están bien redactados y todo eso, parafrasearlo en un mensaje de cold. No solo eso, sino que el SDR cuando te llama sabe exactamente cuál ha sido el fallo. El SDR no tiene ni idea de todo el ámbito legal. Claro. Entonces, siempre en ventas está el por qué te contacto a ti y por qué en este momento. Y esas son dos variables que con IA vamos a ser capaces de sacar. Y eso me parece interesante, o sea, creo que has dicho un punto muy interesante que es dar superpoderes al SDR. O sea, nosotros, por ejemplo, nuestros SDRs llaman a, por ejemplo, eso, al director del área legal de Coca-Cola, ¿vale? Pues estamos hablando de un SDR, es un chaval de 24 años que salió hace 4 meses de la universidad y que no tiene ni puta idea de nada, la verdad. Y nosotros con una IA le podemos decir exactamente qué es lo que tiene que decir al director del área legal de Coca-Cola
sobre los fallos específicos y documentados que tienen en los cookies y en los Terms and Conditions. O sea, la IA, como la veo yo, es como un traje de Iron Man, no tanto como una sustitución, que también en algunas áreas sí que creo que va a sustituir a personas, también podemos hablar de eso, pero lo veo como un traje de Iron Man que te va a completar, te va a complementar en... Pero bueno, ¿cómo lo ves tú como sí, experto y demás? Yo lo veo igual, y el ejemplo que daba con las licitaciones es el mismo. O sea, hasta hace... Bueno, en mi empresa las licitaciones las hago yo. ¿Por qué? Porque soy el único que tengo conocimiento específico. Con ella a lo mejor la puede hacer cualquier otro. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente bajas la barrera de entrada. Eso es un arma de doble filo. Porque para mí, y también Spot Publicitario hace un par de días publicó un artículo en una revista que hablo de esto. Pero puedes hacer referencias de lo que quieras. Pues, si no nos ve nadie, ¿no? No, lo cortamos. Lo que decía es que veo cómo van a implosionar determinados procesos. Porque sí, tienes razón, pero si bajas esa barrera de entrada, de repente lo puede hacer cualquiera. Si lo puede hacer cualquiera, lo va a hacer cualquiera. Y si lo va a hacer cualquiera, de repente habrá mucha gente que lo hará. Y de repente ese canal estará saturado. Eso pasa exactamente cuando hablamos de herramientas de ventas y hablo con cliente Average, startup pyme, y me dicen, yo sí que voy a decir nombres de herramientas. Estamos utilizando Wallaxy, estamos utilizando Apollo y me están automatizando los mensajes de LinkedIn. Y tú dices, hostia, cuanto más accesible, o sea, ¿y cuánto pagas al mes? 50 euros. Yo, cuanto más accesible es una herramienta, ¿no crees que más personas las usan? Cuanto más personas las usan, ¿no crees que saturamos el sistema de mensajes de mierda por LinkedIn a las personas? Cuanto más personas reciben mensajes de mierda, ¿no crees que se construye una resistencia a los mensajes de mierda? Y en ventas yo siempre lo digo, en ventas se premia mucho la originalidad y luego también estar primero que otros en hacer otras cosas. Por eso, por mucho que se diga que las llamadas telefónicas no funcionan y demás, las llamadas telefónicas sí funcionan porque tienes, por un lado, la voz, ¿vale? O sea, cómo yo te identifico como persona. Para mí está el feedback físico, eso es lo más importante, pero bueno, el feedback físico no lo puedes tener siempre, no es escalable en ventas, no puedes estar todos los días reuniéndote con clientes físicamente porque no te da la vida. No vendes nada. No sé que vendas proyectos de 3 millones de euros y vendas uno al mes. Luego está la videoconferencia, no estamos físicamente, pero coño, nos vemos, nos entendemos, ¿vale? Pero si no tenemos eso, y sobre todo en Outbound no existe eso porque tú no hablas de buenas a primeras por videoconferencia con alguien, luego tienes las llamadas. Y en las llamadas, en el tono, en cómo te expresas, en esa información que sacamos de una IA que me complementa el que tengo que saber de ti, ahí es donde realmente está. Y eso no lo está haciendo tanta gente. Sí. El clip publicitario para utilizar... Sí, no. Pero estoy completamente de acuerdo y tú lo sabes. O sea, Spot Publicitario, he aprendido de ventas con 2 personas en este mundo. Una con quien ya no me hablo mucho y otra con vosotros. O sea, que Spot Publicitario. Tienes que decir quién es. /spot. ¿Qué? Que todavía nos hablamos nosotros. Y todavía nos hablamos, claro. O sea, no soy lo y con lo de las llamadas yo creo que hay una cuestión muy importante y es la atención. O sea, antes hablabas de saturar canales, que pasa en muchas ocasiones con LinkedIn, con correo, que recibes cientos y cientos de correos o mensajes todos los días. Al final, por muy personalizados que estén, a menos que haya algo radicalmente tal, es que no te llama la atención. Sin embargo, con las llamadas estás teniendo un momento con esa persona. Si consigues la atención de esa persona, al final tienes claro, efectivamente, claro. Efectivamente. Y que justamente la IA es esa pieza facilitadora de información. Es decir, son esos procesos que antes de manera manual, un SDR igual, te podía llevar 10 minutos antes de hacer la llamada y que ahora pueden llegar a ser inmediatos, ¿no? Claro. ¿Y Eleven Labs, la IA va a sustituir a los SDRs? Yo creo que eventualmente sí. Y además, es que me has dado tú el camino. O sea, si estás bajando la barrera de entrada, llegará un momento que lo hará pues, literalmente un SDR medio máquina, que no será mucho más que una máquina. Eso ya saturará el canal seguramente y si no lo llega a saturar, esto sí que lo cortamos, lo siguiente será que lo haga una IA. Una IA que sintetice voz, qué tal, no sé qué, y ahí sí que saturas el canal seguro. Que estará al nivel de un humano, es decir, el que un humano lo haga no será sustancialmente distinto como para,
Que por fin estoy hablando con una persona y no con una IA, no se llegará. No lo sé, pero si tienes 10 llamadas al día que son una IA, cuando recibes la 11ª ya no le prestas atención. Efectivamente. O sea, el Entonces, tema... yo creo que, o sea, volveremos a las reuniones de networking, a los eventos de networking, Efectivamente. al canal humano. Lo estaba hablando el otro día con mi socio en Selskelling, con Luis, de esto. Vamos a volver a lo que hacían nuestros padres en los años 90. O sea, no fuera coña, lo digo en serio. Sí, yo también lo creo, ¿eh? O sea, o sea, joder, hay un vídeo, vamos a subir un vídeo a YouTube de una prueba. Nosotros estamos desarrollando una IA, un SDR virtual y ya estamos haciendo algunas llamadas así, porque obviamente pues, la cabra tira al monte, ¿no? Y se ve clarísimo, o sea, se ve clarísimo que esto en algún momento... Sí, y en algún momento es no... O sea, en unos meses. 5 años. En unos meses, sí. Pero claro, cuando esto ya se comoditice, o sea, cuando esto ya todo el mundo lo tenga, de repente, pues como lo que he dicho con Galaxy, o sea, lo va a empezar a hacer todo el mundo, te vas a estar hasta los cojones de que te llamen, te va a llamar tu exnovia y te vas a pensar que es una IA también y le vas a mandar a la mierda también. No, era para devolverte el coche. Te llama tu exnovia para venderte algo y no es tu exnovia, sino alguien, una IA con la voz de tu exnovia. Nos estamos poniendo ahí conspiranoicos, muy bien. Tira por ahí. Bueno. Sí, o sea, es la siguiente vuelta de tuerca también. O sea, nos estamos acercando a un mundo en el cual los canales de información en los cuales hemos confiado durante los últimos 50 años, 100 años, van a dejar de ser confiables.